¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué pasaría si ustedes no tuvieran miedo a absolutamente nada? ¿Se lo han preguntado cómo sería su vida? Porque la verdad es que todo está diseñado para miedo, ¿no? Miedo, 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 miedo al sistema, la educación, las religiones, todo está diseñado para tener miedo, porque la verdad es que el miedo es la raíz de todo mal. Inclusive le tenemos miedo hasta el martes 13, ¿no? Es ilógico, hasta un día le tenemos, oh, miedo, no, hoy no salgo, hoy yo no hago esto porque hoy es martes 13. La verdad que lo que están haciendo todo es prácticamente atándonos al miedo. Es simplemente que el miedo es la raíz de todo mal. O sea, si tenemos miedo, todo nos va a salir mal. Hay gente que le tiene miedo. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si ustedes no tuvieran miedo a nada? No tuvieran miedo al fracaso, no tuvieran miedo a quedarse en la quiebra, no tuvieran miedo a las críticas, no tuvieran miedo a lo que dijera su familia. Si no tuvieran miedo al rechazo, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería su vida, no? Porque inclusive tenemos miedo hasta decir la verdad, porque, uy, no, se va a ofender la otra persona. Todo es miedo, todo, porque nos quieren tener inútiles, nos quieren tener ahí amarrados prácticamente. Eso es, el secreto está en no tener miedo, ¿no? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es actuar sin miedo, ¿no? Imagínense si uno actuara siempre sin miedo, o sea, es que uno sería la bestia. Pero esto desde niños y nuestros padres son los primeritos que nos enseñaron a tener miedo. Y no porque sean malos, o sea, yo no digo que nuestros padres han sido malos, sino es que así nos estaban criando, ellos los criaron así, y era como que, imagínense, ¿no? Si mi tía estaba gorda y yo cuando estaba pequeñita, oye, mamá, pero mi tía está gorda, no digas eso, hija, porque, pucha, se va a ofender. Entonces ya de ahí nos están manipulando o nos están condicionando a tener miedo a decir la verdad, ¿ya? Y es muy fuerte eso, porque deberíamos todos ser honestos, ser transparentes y vivir sin miedo, pero desde chiquitico nos están, no digas la verdad, no hagas eso porque tal, y es cierto, o sea, ahora, ¿cómo cambiaría? Porque ya sabemos que el miedo es la raíz de todo mal, pero ¿cómo lo cambiamos? Primero tenemos que identificarlo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar un poquito más allá, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo más, un extra de nuestra parte, porque como ya nos han condicionado, todos nos los han puesto, todas las historias que nos han contado es para tener miedo. Le tenemos miedo al martes 13, le tenemos miedo a Dios, le tenemos miedo a todo es prácticamente miedo. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Los psicólogos dicen que para nosotros superar cualquier cosa primero tenemos que identificarlo y saber que lo estamos viendo. Hay cosas como que easy tal cosa, easy mi familia, easy la cago, easy fracaso, easy, ¿no? Y busquen para que ustedes vean, por allá en el Islam hay de estas cuestiones, una organización terrorista que se llama ISI. Entonces yo digo, ustedes tienen el terrorismo metido en la cabeza, ¿ok? Cuando dicen el ISI. ISI fracaso, ISI hago esto y me va mal, ISI mi familia luego me critica, ISI mi entorno se aleja. Pues que se alejen, ¿me entiendes? O sea, ustedes tienen que comenzar a vivir sin miedo. Ese es uno de los principales, ¿no? Cuando yo, y si tal cosa, pucha, ya tengo miedo. O sea, es así de como yo lo identifico, o con pero si tal cosa, pero si tal, es la peronitis crónica que tiene la gente, ¿no? Eso también lo que significa es que tienes miedo a algo. Entonces, cuando ustedes, por lo menos esos dos, que son los más comunes que veo en las personas y que inclusive a mí, cuando me llegan, yo lo que hago es darle una patada por el culo y chao, es miedo. O sea, no es un pero, no es una excusa, no es nada más, no es una limitación, no es nada, sino es un miedo que tengo yo y tengo que superarlo. Entonces, inclusive el martes 13, hoy es martes 13, pues me río, ¿no? Lo que tengo es miedo a lo mejor de hacer algo. Estoy buscando la excusa de que yo les podía haber dicho, no, mire, esta clase no la voy a dar porque es martes 13, va a salir mal. Pucha, era simplemente una excusa porque no la quería dar. Así de sencillo, ¿me entiendes? Entonces, no busquemos excusas, no busquemos cosas afuera que
o sea, que simplemente nos haga operar desde el miedo. Cuando operamos desde el miedo es prácticamente, imagínense lo que están operando desde el lado de la maldad, del lado del diablo prácticamente. Ya los que se han leído el libro que siempre les recomiendo van a ver que es así. Entonces, cuando a ustedes les aparezca el easy, cuando les aparezca el pero, imagínense y piensen que están operando desde el miedo. ¿Okay? Entonces, hay que vivir sin miedo. Imagínense cómo sería su vida, pucha, si vivieran sin miedo. Y ojo, vivir sin miedo, esto nadie se los dice, pero también tiene consecuencias, ¿ok? Claro que tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque la familia, esa es la primera que, ¡fum!, desaparece. Tu entorno, cuando ustedes comienzan a decir la verdad, cuando ustedes comienzan a operar sin miedo, mucha de esa gente lo que va a hacer es irse, ¿no? Entonces la gente tiene miedo a eso, no, de que la gente se aleje, pero ¿qué vas a hacer reunido con un montón de inútiles? O sea, es que prefiero no tenerlo, así sea familia mía, ¿ya? Pero es preferible no tenerlos, ¿me entiendes? O sea, a veces, ay no, porque familia, ¿qué tal? Pucha, pero si no aportas nada, no ayuda, y a diferencia, lo que haces es restarme, pues yo es que prefiero la verdad no tenerlo. Es más, miren, yo prefiero estar reunida siempre con gente que tiene buenos hábitos, que eso es mucho más difícil conseguir que los mismos hábitos. Por eso esta sala, y por eso yo los tengo acá, porque yo quiero que ustedes tengan buenos hábitos, y reunirnos entre nosotros que tenemos buenos hábitos es lo más difícil que hay, porque tener un hábito cualquiera lo hace, yo puedo tener el hábito, pero encontrar gente que tenga buenos hábitos es una jodienda, o sea, es súper difícil, y el secreto está en eso, en operar sin miedo y al final tener un entorno que nos impulse, independientemente de quién sea, porque a veces la familia no es necesariamente ser de sangre, sino esa persona que te impulsa, que te motiva y que te hace salir adelante y que te hace operar desde el miedo.